Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de otitis media aguda. Es un tema que es muy importante en la formación del médico, ya que la población infantil lo presenta con demasiada frecuencia e incluso la población adulta puede llegar a presentar otitis media. Es mucho menos frecuente, sin embargo es importante que se sepa reconocer, ¿de acuerdo? Aquí en la imagen vemos un otoscopio con el cual podemos realizar una otoscopia neumática. Ahorita vamos a ver más a detalle para qué sirve esto. Y a la derecha tenemos la imagen de una membrana timpánica hiperémica en un cuadro de otitis media aguda. De acuerdo, vamos a estudiar bien esto y vamos a dejar claro por qué podemos hacer este diagnóstico. Para empezar, la otitis media es un problema de salud pública. Es un problema que presentan seguramente la tercera parte de los niños en la edad escolar. Entonces, en los niños, ¿por qué se presenta esto? Esto tiene una base anatomofisiológica, ya que su tuba auditiva, en lugar de ser totalmente o casi vertical como en el adulto, su tuba auditiva es más horizontal. Entonces las bacterias que pueden ir subiendo, las bacterias o virus que van subiendo, pueden llegar a obstruir la tuba auditiva y causar problemas de equilibrio de presiones, que recordemos es la función de la tuba auditiva, y favorece la formación de colonias bacterianas o la infección viral en el oído medio, ¿de acuerdo? Esta enfermedad puede afectar el balance, la audición y el habla del niño si se presenta en una edad muy temprana y no se diagnostica a tiempo, y si llega sobre todo a convertirse en una otitis media crónica, que ya subiremos un video acerca de eso, puede llegar a afectar incluso al niño y tener problemas del niño tanto de audición como de habla, ya que es tan marcada su hipoacusia o tan molesto el oído que no desarrolla bien algunas capacidades básicas, sobre todo si se presenta a edad temprana. La otitis media la vamos a clasificar en aguda, que puede ser supurativa o no, que va a ser de rápido inicio de signos y síntomas. Puede haber efusión, es decir, ser exudativa, es decir, sacar líquido. Generalmente vamos a encontrar una membrana hiperémica. El paciente va a denotar otalgia, plenitud óptica, que significa que el paciente va a referir que trae como si tuviera algo atorado en el oído, como si su oído estuviera ocupado. Incluso pueden llegar a referir que su oído puede estar sucio o algo. Puede llegar a tener perforación, sobre todo en la otitis media purulenta secretora. O puede haber otorrea, que es la salida de líquido a través del oído, con el canal auditivo, cuando se refiere como un síntoma, ¿de acuerdo? Y la otitis media con efusión, o también llamada exudativa. Esta va a tener efusión, va a ser una membrana timpánica abombada, llena de líquido adentro, porque el paciente no va a referir signos y síntomas, y esta es una otitis media más crónica, que muchas veces no se llega a diagnosticar. Ahora, en exploración física, para explorar un oído necesitamos primero, como recordarán, observar la membrana timpánica. Pero antes de observar la membrana timpánica, tenemos que inspeccionar y palpar el oído externo, tanto el pabellón auricular como observar el canal auditivo externo, y después nos centramos en la membrana timpánica. Recordemos, la membrana timpánica va a estar formada por la pars tensa, la pars flácida, el mango del martillo, el umbus, que es el centro de la membrana timpánica, donde está la punta del mango del martillo, el annulus, que va a ser donde está fija la membrana timpánica, y el reflejo timpánico, que generalmente está en la porción anteroinferior de la membrana timpánica. De una vez recordado esto, en un paciente con otitis media aguda, que sospechamos que tiene otitis media aguda, pues principalmente hay que explorar cabeza y cuello para buscar factores predisponentes. Hay algunas malformaciones craneofaciales como Down o Treacher-Collins que predisponen a otitis media aguda. Incluso la úvula bífida, que es una variante anatómica, puede ser un factor de riesgo para desarrollar otitis media crónica o aguda, así como el paladar hendido. Ahora, la otoscopía neumática. ¿En qué consiste la otoscopía neumática? Es un otoscopio con el cual podemos ver la membrana timpánica, pero que este otoscopio
tiene una valvulita con una bombita que pueden neumatizar y de esta manera mover la membrana timpánica. En la membrana timpánica se deben describir su posición, su color, si es translúcida o no, y su movilidad. La movilidad reducida o ausente indica pérdida de su distensibilidad por resultado de la presencia de líquido dentro del oído medio. Si ustedes tienen, por ejemplo, un globo y lo llenan de agua, pues si esa pared del globo va a estar tensa, entonces no se va a poder mover. Lo mismo pasa con la membrana timpánica. También se puede ver niveles hidroaéreos, lo cual es sugerente de otitis media aguda. La retracción sugiere presión negativa y puede ser por otitis media fusiva o una otitis media crónica, por ejemplo, la presencia de atelectasias, que es retracción de membrana timpánica. Y bueno, de base la membrana timpánica es de color blanco nacarado, pero también si es de color rosa, gris, amarillento o azul puede ser sugerente de una otitis media aguda o una otitis media fusiva. Aquí vemos una imagen de una membrana timpánica en la cual podemos ver que hay gran hiperemia, aunque no se alcanza a ver que haya perforación. Se ve la presencia de niveles hidroaéreos en algunas zonas, por ejemplo en el ángulo postero superior se ven algunos niveles hidroaéreos y ahí se alcanza a ver todavía el reflejo timpánico. Sin embargo, no es común que se vea este reflejo en otitis media aguda. Aquí vemos una otitis media más severa, hay mayor hiperemia y en la imagen no se alcanza a ver muy bien, pero al parecer podría estar perforado del cuadrante anteroinferior. Aquí vemos otra otitis media aguda, parece que esta sí está supurando. Vean cómo hay pus en la parte inferior de la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Aquí vemos otra otitis media aguda, al parecer aquí ya hay una perforación en la porción superior y se alcanza a ver que el martillo está protruyendo, lo cual no es normal y a lo cual hay que llevar al paciente a una timpanoplastía. Ahora, la timpanometría. La timpanometría es una prueba que utilizan los audiólogos, que es que cuando la otoscopía es inconclusa o difícil de realizar, se puede hacer esta timpanometría en niños, sobre todo mayores de 6 años, en el cual se les introduce un aparato que se fija al oído medio, a la membrana timpánica, y va a meter diferentes vibraciones y va a ver cómo se comporta la membrana timpánica a esto. En un paciente con membrana timpánica perforada, la timpanometría no se puede realizar y nos da un cero absoluto, un resultado nulo, ya que para que la vibración pueda llevarse a cabo necesita haber una pared que contraponga la del aparato y que entre estas dos hayan vibraciones y el aparato pueda registrar cómo se mueve la membrana timpánica. Pero si está perforado, pues obviamente no se va a poder mover. Ahora, la audiometría. La audiometría en el diagnóstico de otitis media fusiva generalmente va a resultar en hipoacusia conductiva, superficial o moderada. La hipoacusia, como les mencionaba, en un niño puede alterar el habla y lenguaje, sobre todo si es en edades preescolares, ¿de acuerdo? En la audiometría, para la práctica en el niño, se pueden utilizar juguetes o colores y los puede ir acomodando de acuerdo a lo que el audiólogo decida. Ahora, recordando unos pocos términos de fisiología, ¿cuál es la función de la tuba de Eustaquio o tuba auditiva? La tuba auditiva en un niño es más pequeña, es más ancha y más horizontal, como les mencionaba. Eso explica la mayor prevalencia de otitis media aguda en niños. A los 7 años la tuba auditiva está casi desarrollada, por la que la incidencia baja considerablemente. En funciones, su función es la de reguladora de presiones, equilibra la presión interna con la presión atmosférica, sirve como protección y también sirve como drenaje a través del sistema ciliar. Ahora, ¿qué agentes microbiológicos van a causar otitis media aguda? Principalmente son 3 y son en este orden de frecuencia, aunque el segundo y el tercero encontrarán diferentes bibliografías, que algunos citan al segundo como el tercero, algunos el tercero como el segundo, pero sin lugar a dudas el más frecuente es Streptococcus pneumoniae. El segundo en la bibliografía que yo encontré es Haemophilus influenza y el tercero es Moraxella catarrhalis. Y en la otitis media fusiva, que les recuerdo de nuevo, es aquella que no presenta signos y síntomas, pero sí a la exploración
una otitis media exudativa es Haemophilus influenzae, Streptoneumoniae y Moraxella catarrhalis. Y los virus que pueden causar esto es que el adenovirus, el sincitial respiratorio, el parainfluenza y el rinovirus son los participantes en la otitis media de origen viral. Aunque algunas teorías sustentan que el virus es el que desencadena todo, esto no se ha demostrado con total firmeza, ya que aún no se sabe bien que esto sea cierto. Ya que obviamente no justificaría hacer una timpanocentesis, una otitis media aguda, y eso es muy importante que les quede claro, ninguna otitis media aguda se debe hacer timpanocentesis. Con respecto a lo inmunológico, algunos autores señalan que una alergia podría ser la patogenia de la otitis media aguda, ya que el oído medio es un blanco alergénico. La alergia puede afectar la tuba auditiva causando obstrucción y a la vez también puede haber obstrucción nasal, y la respuesta alérgica a bacterias puede generar secreción de moléculas que se dirigen al oído medio. En la otitis media efusiva se han asociado TH1, TH2, rantes y la proteína catiónica eosinofílica. Sin embargo, estos apenas son teorías. El ERGE también se ha asociado como factor de riesgo para la otitis media. Los niveles de pepsinógenos se encontraron elevados en niños con otitis media aguda en un estudio realizado, y se ha detectado actividad de pepsina en pacientes con otitis media aguda. Entonces, ¿el ERGE será un factor de riesgo para otitis media aguda? La respuesta seguramente es que sí, por afección de la vía respiratoria superior. Ahora, con respecto a la epidemiología, es un problema de salud pública en pediátricos. La mayoría de niños sufren al menos un episodio de otitis media aguda durante la infancia. El pico de incidencia principalmente, vean, es antes de los 12 meses de vida. Entonces el paciente pues obviamente no te va a referir, escucho menos, ¿no? Sino el paciente solamente va a llegar llorando. Entonces ustedes tienen que a fuerza ver el oído. Después de los 7 niños, hay pocos niños que padecen que otitis media aguda, ya que como les mencionaba, hay un cambio en la conformación anatómica de la tuba auditiva, y de esta manera ya no presentan con frecuencia estos episodios. A los 6 meses, al menos el 20% de niños ha sufrido 2 episodios de otitis media aguda, y el 65% casos de otitis media efusiva van a resolver sin tratamiento en un mes. Aquí vemos la incidencia acumulada del primer episodio de otitis media aguda. Vemos que la mayoría de episodios se presentan antes del año o de los 2 años, y ya con menor frecuencia en los siguientes años. Resumiendo, factores de riesgo en el huésped son ser menor de 12 meses, que sea hombre, se ha asociado a menor incidencia en África, prematurez, aunque sin embargo esta es de los factores de riesgo que tienen menos validez, alergia, inmunocompromiso, malformaciones craneales como paladar hendido o síndrome de Down, y el ambiente, por ejemplo, infección de vías respiratorias de repetición. En otoño e invierno es mucho más frecuente encontrar otitis media aguda en guarderías, entre hermanos, pacientes que sus padres son fumadores también se ha asociado mayor frecuencia, pacientes lactantes en un estado socioeconómico bajo, sin embargo esto también es controversial, pacientes obesos y pacientes que utilizan chupón. Como prevención podemos utilizar la lactancia, evitar el chupón y el contacto con cigarro, y vacunar al niño. El tratamiento principalmente es a si la fiebre es baja o controlable, si vemos que la membrana timpánica es poco hiperémica, aunque podemos utilizar antibióticos entre 7 a 10 días como amoxicilina con clavulonato, que es el de primera elección. Sin embargo, como segunda elección se pueden usar cefalosporinas o macrólidos. Sin embargo, los macrólidos hay que tener cuidado en administrarlos en niños, así que hay que valorar bien antes de recetarlo. La persistencia, la sintomatología generalmente es de 48 a 72 horas con tratamiento, y si no se da tratamiento pues puede ser hasta de una semana. La timpanocentesis, como les dije, nunca está indicada en una otitis media aguda, ni tampoco antihistamínicos ni esteroides mostraron ser mejores que los antibióticos. En la otitis media aguda recurrente, el uso de antibióticos se ha visto que tiene efecto profiláctico, pero no se recomienda debido a la generación de resistencia. Entonces se recomienda en estos pacientes mejor hacer una miringotomía con inserción de tubo con timpanostomía o timpanocentesis. La miringotomía con inserción de tubo de timpanostomía se recomienda cuando el niño tiene 3 o más episodios en 6 meses o 4 o más en un año.
Ahora, la otitis media efusiva. En niños en los que no hay compromiso del desarrollo del habla o aprendizaje, generalmente no se recomienda tratamiento. Hay que hacer audiometría en caso de que persista 3 meses o que haya problema de lenguaje. Y en caso de que no haya complicaciones, revisión cada 6 meses. Se ha demostrado que ni antihistamínicos ni antibióticos tienen eficacia. Los esteroides pueden tener cierta mejoría, pero tampoco son recomendados. Y generalmente el tratamiento es ejercicios de tuba auditiva, como por ejemplo que el paciente todos sus líquidos los tome con popote, o que infle globos, o que esté inflando los cachetes continuamente. En caso de que no responda a ninguno de los tratamientos, se hace una miringotomía o una miringotomía con tubo de timpanostomía. Aquí vemos el material utilizado para hacer la colección del líquido efusivo en caso de que esté a mucha tensión y que esté a punto de perforar. Sin embargo, esto lo debe realizar únicamente un otorrino. Aquí vemos la imagen de una miringotomía con un tubo de timpanostomía, en el cual es un tubo de ventilación para que por ese tubo drene el líquido y de esta manera no se acumule y el paciente pueda escuchar normalmente. ¿De acuerdo? Y creo que eso es todo por ahora con el tema de otitis media aguda. Es un tema relativamente fácil. Entonces espero nos veamos pronto y nos estamos viendo. Saludos.